Buenos días mis hermanos, Dios les bendiga, esperando que se encuentren hoy. Hoy el Señor me ha permitido compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra, por lo que le pido, hermano, que vaya conmigo al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 15, el versículo del 1 en adelante. Vamos a leer. Entonces vamos a leer Juan 15, del 1 en adelante. Ahí tiene un título que dice Jesús, la vid verdadera. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecen en la vid, así tampoco. Si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén y amén. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra, Dios. Te pido, Padre, que seas tú hablando a través de mí, Señor, que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, Dios. Y, Padre, que las personas que están escuchando este mensaje tengan un corazón dispuesto, y que este mensaje vaya para la persona que tú así quieres y cumpla el propósito, Señor, para la cual fue enviada. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy yo quise hablarles sobre Juan 15, 1:8, sobre lo que es la vid verdadera. El Señor me vino mostrando esta parábola desde la semana pasada más o menos, y lo que más quiero recalcar es la importancia del cristiano que lleve fruto. Entonces, primero que todo, miremos lo que dice el versículo 1. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién estaba hablando acá? Jesús. Jesús le estaba hablando a sus discípulos, les estaba diciendo: yo soy la vid y mi Padre, o sea, Dios Todopoderoso, es el labrador. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Pero lo primero que me llamaba la atención es que dice: yo soy la vid verdadera. ¿Qué quiere decir eso? Que hay otras vides, y esas vides son falsas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay doctrinas falsas, hay maestros, falsos maestros. Aún hay personas que dicen hablar de Dios, pero no están en la vid verdadera. No, hay vides que no son verdaderas. O sea, si Él dice: yo soy la vid verdadera, ¿es por qué? Porque hay vides falsas. Hay otras doctrinas, otros mensajeros que llevan un mensaje errado, un mensaje que no es, que puede que dé fruto, pero no son frutos buenos. Pero bueno, esto lo vamos a desarrollar más adelante. Dice el versículo 2: Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces acá lo que nos dice el Señor es que si decimos estar en Cristo, si somos de la vid verdadera, que es Cristo, que es lo que representa acá, lo que Él dice que es la vid verdadera, nosotros estamos llamados a dar fruto. Eso lo dijo Jesús. Porque dice que el que no lleva fruto, ¿qué hace? Pues lo quita. Y las personas que saben del campo, que han trabajado en el campo, que han trabajado la tierra, que saben lo que es que un árbol dé fruto, si hay ramas que no dan fruto, pues se quitan, son eliminadas. Y eso es lo que le está diciendo: si usted no está llevando fruto, pues va a ser eliminado de la vid, porque no está llevando fruto. Porque ¿para qué tener una rama que no da fruto? Dice también que esto también lo decía Jesús, para que todos fuéramos llamados a ser fructíferos en nuestra vida como cristianos. Por eso no es que yo soy cristiano hace 20 años o 50 años o 5 años y sigo siendo el mismo, porque solamente estoy asistiendo a una iglesia o escucho de vez en cuando una predicación
o porque escucho de vez en cuando música cristiana, ahí no estoy dando fruto, simplemente estoy siendo simpatizante de una doctrina, pero no, si no estoy dando fruto, que más adelante les voy a explicar bien lo que son los frutos que debemos de dar. Si no estoy produciendo fruto, entonces soy una rama inútil, una rama falsa, o es más, ni siquiera pertenezco a la vid. Entonces dice el versículo 2 que Él nos limpiará. Dice, todo aquel que lleva fruto, primero tengo que dar fruto. Si yo doy fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vuelvo y aclaro, si usted no lleva fruto, si no llevamos fruto como parte de la vid verdadera, vamos a ser cortados. Pero si yo llevo fruto, el Señor me va a limpiar. ¿Para qué? Para que demos más fruto. Y esto las personas que han trabajado en el campo lo saben. Es necesario podar, es necesario limpiar los arbustos, los árboles, para que no venga la maleza, para que no vengan plagas a destruir los frutos. ¿Cierto? Entonces, aquí quien dice que nos va a limpiar, si estamos dando fruto, el Señor nos va a limpiar para que demos más fruto. El primer fruto que uno debe dar cuando recibe a Cristo es el fruto de arrepentimiento. Es cambiar lo que yo venía haciendo mal, el Señor le va mostrando a uno, y voy a empezar a arrepentirme, y el Señor va a empezar a limpiar nuestras vidas. Entonces, Él quiere que nosotros siempre estemos dando más fruto, no que nos quedemos en un solo fruto, sino estemos dando más fruto, que seamos productivos. Y entonces en el versículo 2 dice que seremos limpiados. Generalmente esto significa cortar ramas que no están ayudando a que nuestra vida espiritual funcione. Entonces, ¿cómo la limpia el Señor? Pues tiene que cortar. Nuestro Padre Celestial es el que nos limpia. Y lo que dice ahí en el versículo 3 es que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo limpiamos nuestro camino? ¿Cómo el cristiano, el nuevo creyente, la persona que ya lleva años, el por qué nosotros los cristianos somos catalogados como, o más bien, estamos en la observación y en la mira de mucha gente, porque nos observan a ver si de verdad estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Entonces, ¿cómo nos limpiamos? ¿Cuál es la esencia de un cristiano? El estar en la palabra, el conocer la palabra del Señor, porque por medio de la palabra es que somos limpios. Dice en Juan 17:17 lo siguiente: santifícalos en tu verdad, la palabra es la verdad. Entonces, cuando el Señor nos está limpiando, ¿a qué nos está llevando? A la santificación. A la santificación, ese es el propósito de la limpieza, llevarnos a la santificación. Entonces, por eso, cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, le decía al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, nosotros, por eso es que tenemos esta palabra, porque por medio de esta bendita palabra es que crecemos, que adquirimos más conocimiento, porque aquí están plasmadas las enseñanzas de Jesús. No es un profeta más, es Jesús, nuestro Cristo, el Salvador. Y aún en el Antiguo Testamento, las Escrituras, como él mismo lo dijo, daban testimonio de él. Entonces, la forma en que somos limpiados por nuestro Padre es a través de la palabra. ¿Para qué? Para llevarnos a la santidad. Por eso dice en Hebreos 4:12, dice lo siguiente. Dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, a través de la palabra, de la Biblia, es que somos confrontados, porque dice que es viva y eficaz.
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted se ve en la palabra, cuando usted estudia la palabra, usted se ve ante un espejo y el Señor empieza a hablarle. Obviamente hay muchas personas que dicen que no entienden la Biblia. Pues normal, es que una persona que apenas está comenzando en los caminos del Señor necesita ejercitarse, necesita del Espíritu Santo para que le guíe en la palabra. Por eso dice Jesús, permaneced en la vid verdadera, permanezcamos en la vid verdadera, que permanezcamos en Él. Si yo permanezco en Jesús, el Espíritu Santo me va a ayudar a discernir lo que es la palabra. Pero entonces, cuando somos podados, somos cortados, duele porque tal vez las personas, cuando uno recién empieza en aceptar lo que es la palabra, el Evangelio, en lo que es entender el seguir a Cristo, uno debe morir a aquello que no le permite dar fruto. Hay personas que les cuesta un poco más que a otras, hay personas que les es muy fácil. Entonces obviamente duele que nos corten aquello que no nos permite dar fruto, porque tal vez hay muchas cosas que están arraigadas en nosotros, que tienen que ser cortadas y que tienen que ser quitadas. Pero para eso está nuestro Padre, para ayudarnos a quitar eso que no nos permite dar fruto. Generalmente cuando se habla de limpieza es a través de disciplina, es a través de corrección, es a través de instrucciones de nuestro Padre que nos quieren llevar a la santidad. El propósito de una vida cristiana es la santidad, una vida plena, una vida tranquila, una vida que nos lleve a la salvación, que ese es el propósito de nuestra fe. Entonces dice en Hebreos 12:11, dice lo siguiente: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí ve, hermano? Entonces, la disciplina no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta dejar muchas cosas, nos cuesta trabajo dejar muchas cosas, pero el Señor es el que nos limpia, el que nos ayuda, y dice él mismo: yo sé que la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza. Claro, si usted venía con cosas de su pasado que eran su ley y que era costumbre y que para usted no tenía nada malo, pero si a través de la palabra uno entiende que hay cosas que no nos permiten dar fruto, nos va a dar tristeza, desarraigar muchas cosas. Dice, pero me gusta lo que dice, pero después de que usted ha aceptado la corrección, después de que usted ha sido limpiado, después de que el Señor ha quitado aquello que no da fruto, dice, después da fruto apacible, un fruto, usted se va a sentir tranquilo, va a sentirse en paz. Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitadas, a los que en ella, ¿qué? En la palabra, en la disciplina. Cuando hemos aceptado las correcciones del Señor, estamos dando el fruto de justicia. Y ya sabemos que nosotros somos justificados ¿en quién? En Cristo. En la vid verdadera somos justificados. Entonces, miremos lo que es el versículo 4 y 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto lo dijo Jesús en su forma de hablar especial, en forma de parábola. Nosotros nos dice, permanezcamos en Él, que Él permanezca en nosotros y nosotros en Él, porque como bien sabemos, la vid que es el tronco, es el árbol como tal, y las ramas somos nosotros, y a través de nosotros es que se dan los frutos. Entonces nosotros, para dar frutos, necesitamos permanecer al tronco, a la vid, al árbol. Y nosotros como ramas somos las que damos los frutos. Dice, si permanecemos en Él, dice Él, si permanecen en mí
y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Una rama por sí misma no da fruto. Y este ejemplo es muy sencillo, es muy sencillo. Si yo quiero dar frutos, si yo quiero llevar una vida tranquila, bueno, más adelante les voy a explicar, o vamos a profundizar un poquito en los frutos, pero yo sé que muchos lo conocen, tal vez unas personas no tanto, o tal vez apenas lo han escuchado hablar. Pero si yo quiero dar esos frutos por permanecer en la vid, tengo que estar unida, estar en él, no estar un día sí y un día no. Porque eso es lo que pasa. ¿Usted se imagina si uno de verdad permaneciera en Cristo todo el tiempo? Si no tuviera sus momentos de duda, si no tuviera sus momentos difíciles, o que tal vez si usted empezó a recibir el Evangelio desde niño y por un momento se apartó, ¿se imagina si no se hubiera apartado cuánto fruto estaría dando? Porque es que uno no puede dar fruto un rato sí y otro rato no. Bien dice la palabra que no podemos servir a dos señores. Miremos, eso lo dice en Mateo 6:24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amar al otro, o estimará al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, o soy de Dios o no soy de Dios. Todos conocemos los mandamientos. Dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento, ponerlo a Él por encima de todo. Entonces, esa es mi forma de permanecer en Él, amarlo a Él por encima de todo, no escoger las riquezas, no escoger los deleites del mundo, no escoger, otras cosas por encima de Él. La palabra nos lleva a tener prioridades, y la prioridad siempre va a ser primero Dios, después su familia, después va a ser, si usted está sirviendo en una iglesia, es el ministerio, y de ahí para allá todas las prioridades, su trabajo. Pero el tener a Dios en primer lugar lo va a llevar a tener una vida fructífera en todas las áreas de su vida. Y Él dice: deben permanecer en mí. ¿Qué es permanecer en Él? Es estar en Él todo el tiempo. Estar en Él todo el tiempo. No tenerlo ahí como solamente para escuchar la predicación todos los domingos, o cuando podemos asistir a la iglesia solamente ir los domingos, o los que van a misa: voy a misa, listo, ya cumplí mi tarea, ya hasta ahí. Eso no es estar en Cristo. Miremos lo que dice 2 Corintios 5:17. Dice 2 Corintios 5:17 lo siguiente, es un versículo que todos usamos mucho. Bueno, los que conocemos de la palabra, porque tal vez hay personas que apenas están escuchando por primera vez un mensaje como este. Dice 2 Corintios 5:17, dice lo siguiente. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno llega a Cristo y uno lo acepta, y uno decide y dice: sí, yo lo acepto, ya es una nueva criatura. Pero para estar en Cristo es no solamente el día que lo recibí, sino decidirme todos los días a estar con Él, todos los días, porque acá no dice el que estuvo, o el que estará, o el que un día hizo la oración de fe, o el que un día escuchó el mensaje, ¿no? O el que viene de una familia cristiana y por tradición es cristiano. No, es estar día y noche en el Evangelio, en la palabra. Esa es la clave, estar. Ese versículo, grábeselo. De modo que si alguno está en Cristo, esto es presente todos los días, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, por eso Jesús decía: permanezcan en mí, estén en mí. Porque si no estamos, no vamos a dar fruto.
Si no estamos en Él, estamos perdidos y tal vez estemos fuera de la salvación. ¿Mm? Ahora sí les quiero hablar de lo que son los frutos. Dice en el versículo 8 que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. Nosotros queremos glorificar a Dios. Nosotros somos llamados a glorificar al Padre. Y en que demos mucho fruto es glorificado nuestro amado Dios y Padre Celestial. Ese fruto se tiene que ver en usted. Los frutos son parte de su vida. Dice la palabra que por los frutos nos conocerán, porque es imposible que un fruto, por ejemplo, el de la vid, de manzanas, o un mandarino de tomates. Tenemos que dar frutos de salvación. Entonces, ¿sabía usted que hay frutos que no sirven? Que pueda que el árbol esté produciendo, pero hay frutos podridos, hay frutos que no sirven. Entonces, antes de eso, quiero que vayamos a Mateo 7:16. Dice Mateo 7:16 lo siguiente: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los albrojos? Hermano, uno es conocido por sus frutos. Nosotros somos conocidos tal vez mayormente, como lo decía en un principio, como cristianos. Somos conocidos por nuestros frutos, porque se supone, y debería ser así, que un cristiano da fruto, los frutos del Espíritu Santo. Un cristiano se conoce por su integridad, por su bondad. Bueno, ya más adelante les voy a explicar lo que es estos frutos, pero desde el Antiguo Testamento se hablaba de que nosotros fuimos hechos para dar fruto. Entonces yo quiero que vayamos a Isaías 5. Dice lo siguiente. Ahí también tiene un título. Dice parábola de la viña. Ahora, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado en su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado en vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Acá esta parábola es una parábola a través de que el Señor le habló a Isaías acerca del pueblo de Israel. Dice, en otras palabras, es que el Señor le dio a Israel la mejor tierra, la tierra del Canaán, la tierra más fértil, porque dice: por mi amado, el cantar de mi amado, a su viña tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Ese es el pueblo de Israel, tenía la mejor tierra. Cuando habla de su amado, habla de Jesús. Y le dijo, lo había cercado, despedregado, la preparó para sembrar las mejores vides escogidas en una tierra fértil. Tenía garantía de que ese árbol, esos frutos fueran buenos, porque era en tierra fértil y había sembrado vides escogidas. Y además dice, y ahí había edificado en medio de ella una torre fuerte es el nombre de Jehová. O sea, el Señor, Jesús, el Padre Celestial, estaba ahí en medio de esa tierra, iba a cuidar de esos frutos. Y echó también en ella un lagar, y el Señor espera que nosotros como pueblo de Dios demos frutos, dice, y esperaba que diese uvas. El Señor espera que nosotros, desde el Antiguo Testamento lo está diciendo, que demos frutos. Pero dice, y dio uvas silvestres. ¿Qué quiere decir esto? Las uvas silvestres son uvas amargas, uvas podridas, uvas dañadas. Pero ¿qué pasó?
que el Señor les dio las mejores condiciones al pueblo de Israel, pero como ellos estuvieron 40 años en el desierto por causa de qué, por causa de su desobediencia, de su terquedad, pudieron haber estado en menos tiempo en la tierra prometida, pero se demoraron a causa de su desobediencia. Y por eso fue que, aunque el Señor los plantó en una tierra fértil y sembró los mejores frutos en ellos, dieron frutos podridos. Entonces, es posible que usted vea en el pueblo de Dios frutos podridos, porque son aquellas personas que andan en sus fuerzas y dicen ser de la vid verdadera, aparentemente están en la vid verdadera, pero pueden dar frutos podridos. Entonces el Señor, primero que todo, desde un principio nos dice que estamos llamados a dar frutos. Y la vida del cristiano se conoce por los frutos que dé. Desafortunadamente hoy en día la gente ve más los dones y talentos de una persona que sus mismos frutos, o piensan que hacen más con sus dones y talentos que por los frutos. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué digo esto? Porque usted puede ver cristianos que son tremendos predicadores, puede ver cristianos que tienen liderazgo, que tienen un poder para convocar, un poder para llenar, pero no necesariamente esos dones vienen como producto de unos frutos del Espíritu, sino tal vez están trabajando en sus propias fuerzas. Hoy en día se ve muchos profetas, personas que hacen milagros, personas que convocan multitudes, pero tal vez a veces estas personas no están llenas del Espíritu Santo y no están dando los frutos. Si usted tiene frutos, los dones le van a fluir con mayor facilidad, pero pueden que salga a la vista sus dones o sus talentos, más bien talentos, sin que usted tenga los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Los frutos del Espíritu Santo, todos sabemos que eso está en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu, ese es el fruto que el Señor quiere. Escuche bien, estos son los frutos que el Señor quiere que como cristianos tengamos, siendo parte de la vid verdadera que es Jesús. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, se supone que si nosotros llevamos un buen tiempo en el Evangelio, debemos de tener estos frutos. ¿Cómo está usted con sus frutos? Le pregunto yo hoy, ¿cómo va con sus frutos hoy? ¿Cómo va con sus frutos hoy? Estas predicaciones, tal vez usted las ha escuchado mucho, pero a mí sí me llevó a pensar cómo yo estoy hoy con los frutos del Espíritu. A ver, amor. Si usted mira, amor, Jesús habló mucho del amor. El amor decía que el primer mandamiento es amar a Dios por encima de todas las cosas, y Jesús resumía los mandamientos, y el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo, y ahí se cumple todo. ¿Cómo está usted de amor para con sus hermanos, con su familia? ¿O tiene personas que usted siente mucho amor y hay otras personas que como que, uy no, qué pereza esta persona, uy no la resisto? ¿Cómo está de amor? ¿Cómo estamos de amor hoy? Y el Señor en Juan 15 nos habla también del amor, y es muy bonito lo que Él dice ahí en Juan 15, dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. El Señor nos llama a permanecer en su amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor nos llama a que permanezcamos en su amor. ¿Pero por qué? Porque dice, el Padre me amó a mí, yo los amo a ustedes. Por favor, permanezcan en su amor, en el amor de Dios. Porque si yo guardo los mandamientos, el amor, voy a permanecer en el amor de Dios.
el Señor nos habla del porque eso es el primer fruto, el amor por mi prójimo, el amor por mis hermanos. Usted, cuando está verdaderamente en Cristo, siente amor por las almas, por los hermanos. No hay cabida para el odio, porque dice el dicho mundano, del amor al odio hay un paso. Bueno, pero no me quiero extender mucho. Primer fruto, el amor. ¿Cómo estamos de amor? Segundo, el gozo, el estar contento. ¿Usted está contento con lo que tiene en este momento? ¿Hay contentamiento en su corazón? ¿O está inconforme? Ojo, porque si usted está inconforme, no tiene ese fruto. El tercer fruto es paz. ¿Qué significa paz? Bienestar, tranquilidad. ¿Cómo está de paz? ¿Hay algo que le quite la paz en este momento? ¿Hay algo que le quite el sueño? Cuarto fruto, paciencia. ¿Es usted paciente? ¿Usted es de los que esperan el tiempo de Dios? ¿O usted quiere las cosas ya? ¿Quiere que le salgan las cosas ya? Porque yo quiero ya. Ojo. Lo opuesto de paciencia es intolerancia. O sea, si usted es paciente, es una persona equilibrada, apacible, pacificador. Por ahí dice el Señor que bienaventurados, en el sermón de las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores. ¿Cómo estamos de paciencia? El quinto fruto, benignidad. Eso se traduce en ser amables, en ser íntegros. ¿Cómo está usted en el trato con las personas? Con su amabilidad. Por ahí hace poquito leí que una persona se conoce en cómo trata a su mamá, a su familia, cómo trata a un mesero, cómo trata a una persona que le sirve. En eso se conoce una persona. Y cómo trata a los animales. Bueno, eso decía ahí. Estoy de acuerdo. Una persona se conoce qué tan benigna es en la forma en que trata en su entorno, incluso a las personas que le sirven. ¿Cómo está usted de benignidad? Sexto fruto, la bondad. Viene de ser bueno, benévolo y ser recto. ¿Es usted una persona benévola? El séptimo fruto, fe. La fe también es un don. Pero esta fe yo leía, además de tener la fe y permanecer en la vid, si permanezco en la vid verdadera que es Cristo, es porque estoy en la fe de Jesús. ¿Cómo está usted de fe? Quiere decir que yo soy una persona fiable. ¿Es usted una persona fiable? ¿Es usted una persona digna de confianza? ¿Es honesto? Eso es el fruto, ser una persona honesta, ser una persona leal. De eso se trata este fruto. Yo antes lo interpretaba de una forma diferente, pero por eso digo, en complemento es permanecer en la fe de Jesús, en la fe en Cristo, es también ser una persona fiable. ¿Es usted una persona fiable? Bueno, qué chévere que uno le digan, venga, le voy a contar a usted porque usted es una persona que puede ayudarme a orar, usted no va a ir a ventilar mis secretos. ¿Cómo estamos con ese fruto, hermanos? ¿Cómo estamos con ese fruto de la fe? Desafortunadamente, uno lo tiene que ver que hay personas, y a veces uno falla en eso porque tampoco uno va a decir que uno es totalmente confiable, pero uno falla defraudando a las personas, faltándoles a la confianza que depositan en uno. Y ve uno personas que no son honestas, que dicen ser cristianas y no son honestas, y de hecho por eso critican mucho al cristiano, que porque recoge plata y que porque esa es la imagen que tiene el mundo, de que los pastores se vuelven ricos con sus fieles. Las personas que no conocen de estar en Cristo, permanecer en la fe, pueden decir eso. Y desafortunadamente hay pastores que viven de eso. Pero bueno, me estoy metiendo por otro tema. Pero usted tiene que preocuparse por usted, no por lo que hagan los demás. Usted tiene que permanecer en la fe. Bueno, el octavo fruto es mansedumbre. Dice la palabra también que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansedumbre es ser una persona gentil, calmada, que no se exalta con facilidad. Y el noveno fruto es templanza. Templanza es dominio propio, control propio. Porque uno cuando está en la vida cristiana
es tentado a volver a las cosas pasadas. ¿Cómo estamos de templanza? ¿Cómo estamos enfrentando las tentaciones? Control propio, dominio propio, que me controlo cuando me da ira, que me controlo cuando hay alguna injusticia, que actúo con dominio propio. Pero todo esto que les leí, usted no lo consigue si no está en la vid verdadera, si no está en Cristo. Y todos se lo saben, no se lo saben de memoria. Amor, gozo, paz, ¿sí? Todos se lo saben. Pero el Señor nos está llamando a dar estos frutos. Y no es uno, son todos. Reconozcamos, a veces fallamos en unos más que en otros. Una cosa que escuché de un predicador es que, ¿qué pasa? Que cuando una persona da más, cuando un fruto, cuando está en una rama, da más frutos. Cuando está cargada de frutos, la rama tiende a caer, tiende a irse hacia el piso, por su peso. Resulta que esto es que entre más frutos tengo, y esto es muy cierto, más humilde debo ser, más humillado ante el Señor debo ser. Entre más cargado de frutos tengo, más humilde soy. Y las personas que menos frutos tienen, tal vez tienen muchos dones, o bueno, no sé, son más altivas. Usted conoce a una persona por sus frutos. Nosotros somos conocidos por nuestros frutos. Y entre más frutos tengo, más humilde soy. Más humilde debo ser. Porque eso es fruto de estar en la vid verdadera. Y Jesús fue el mayor ejemplo de humildad. Debemos dar esos frutos. Hermano, si estamos fallando en uno, este es el momento de trabajar en ello. No lo sepamos de memoria, trabajemos en ellos y seamos más humildes. Y esto es muy cierto, una persona que es altiva, porque dentro de la iglesia de Cristo hay muchos altivos, está fallando en los frutos. Y no queremos ser cortados, tenemos que dar fruto. Y acordémonos que entre más fruto damos, más glorificamos al Padre. Amén. Nosotros somos lo que tenemos en nuestro interior, no lo que hacemos, no que yo soy una buen líder, que soy una administradora, que yo soy una super predicadora, que yo soy muy inteligente, que yo soy capaz de convocar a muchas personas. ¿Se imagina esos dones con el Espíritu? Con los frutos del Espíritu. Eso es lo que tenemos que buscar. Primero los frutos, no los dones. Porque con los frutos puedo ejercer los dones que el Señor nos ha dado. Y todos tenemos algún don Dios nos ha dado. Pero los tenemos que ejercer bajo los frutos del Espíritu, permaneciendo en Él. Ojo con eso, es estar todos los días en Cristo, estar en la vid verdadera. Amén. Y el estar en Cristo trae sus beneficios, obviamente. Por eso es que uno se enamora más del Señor. Mire lo que dice versículo 7 de Juan 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y ahora mire el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor no nos escogió, nosotros no lo escogimos a Él nos escogió a nosotros. Y Él dice que si permanecemos en Él, vamos a pedir todo lo que queramos. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice, para que todo lo que pidieres al Padre, las oraciones van dirigidas al Padre. Dice, porque todo lo que le pidieres al Padre, a Dios, en mi nombre, Él os lo dé. El Señor, nuestro labrador, que es el Padre, nos va a conceder lo que pidamos. ¿Cómo la ven? Ahí está. Lo que pasa es que usted tiene que aprender a pedir. Bueno, y cuando usted permanece en Él, va a entender qué es lo que necesita realmente y el Señor se lo va a conceder.
es estar de corazón con Él. Dice, pidan que yo se los voy a dar, pero para eso necesito permanecer en Él. En Él, en la vid verdadera y en su palabra, Y vamos a pedir y Él nos va a conceder. De hecho ya lo está haciendo, Él nos está concediendo todo lo que le pedimos, Él nos lo da. Pero nos llama a dar fruto, hermanos. Si usted no está dando fruto, si no tiene los frutos del Espíritu, si estamos fallando en algunos, porque todos fallamos en alguno, tenemos que trabajar en ello. Y demos frutos para que nuestros dones puedan ser para glorificar al Padre, no para glorificarnos a nosotros mismos. Este es el mensaje. Dios lo bendiga, hermano. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pido, Padre, que nos ayude, Señor, a revisar nuestras vidas y ver qué fruto estamos fallando, Señor. Porque somos el reflejo tuyo, Señor. Si somos cristianos, somos la imagen tuya acá en la tierra, Señor, y queremos dar la mejor imagen, queremos dar los mejores frutos, Señor, para que otros crean a través de nuestros frutos, Señor, porque tal vez ese es el evangelio que muchas personas van a leer, tal vez no lo que está escrito, sino lo que nosotros estamos dando, Señor. Ayúdanos a ser mejores siervos, mejores seres que servimos y que damos los mejores frutos conforme a tu voluntad, Señor, y que entre más frutos demos, Señor, más postrados delante de ti estemos, más humildes, Señor, más humildes delante de tu presencia, Señor. Haznos humildes, haznos, Señor, personas útiles para tu reino, Señor, y más para estos tiempos, Señor. En ti tenemos todo lo que necesitamos está en ti, Señor. Gracias, Señor, por escogernos. Gracias por limpiarnos a través de tu palabra, Señor. Gracias porque si tú nos limpias o nos quitas algo es para que demos más fruto, Señor, porque todas las cosas ayudan a bien a los que te aman, Señor. Y qué bonito es estar en la vid verdadera que es Cristo, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Padre. Bendice a mis hermanos, que esta palabra cumpla el propósito para la cual fue enviada. Señor, te doy toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, si tal vez usted escucha por primera vez este mensaje, yo le invito para que haga esta pequeña oración. Inclinemos nuestro rostro y digamos: amado Dios y Padre Celestial, yo hoy recibo a mi amado Jesús como el único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que tú borres mis pecados, que me limpies a través de la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Acepto ese sacrificio y te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te pido, Padre, que me ayudes a permanecer en ti, en Cristo Jesús, en la vid verdadera, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, busquemos de Dios. Busque escuchar su palabra, mire que escuchar el mensaje, le doy gloria a Dios porque todos los días nos estamos alimentando de su palabra a través del grupo de la iglesia. Gracias a todos los hermanos que nos comparten esos mensajes. Y esa es una forma de permanecer en Él, escuchando su palabra. Permanezcamos en Él, hermano. Dios le bendiga. Amén y amén. Hasta luego.